Cuando decidimos invertir en una acción, tenemos dos formas diferentes de hacerlo esencialmente. Podemos o ser accionistas o ser tenedores de deuda, es decir, bonistas. En este vídeo lo que voy a tratar de explicar más o menos es cuál es la principal diferencia y las similitudes que hay entre los bonistas y los accionistas. Hay que tener una cosa clara, las empresas generalmente necesitan dinero para financiar sus operaciones y aunque tienen muchas posibilidades de hacerlo, hay dos en concreto que nos pueden llegar a afectar a nosotros como inversores. Una es la emisión de deuda y la otra es la emisión de acciones. Esta es una de las primeras similitudes que tienen los bonistas y los accionistas, y es que es básicamente una forma en la que nosotros como inversores aportamos capital a la empresa. Al invertir en una empresa, obviamente estamos jugándonos nuestro dinero y, al igual que cuando invertimos en una empresa, por lo tanto, estamos arriesgando nuestro capital y es una de las similitudes que tienen también los bonistas y los accionistas. Es que en el caso de que la empresa falle, ambos van a perder parte de su capital probablemente. Aunque en esto hay que añadir que hay una pequeña diferencia que vamos a tratar luego en las diferencias reales que hay entre los bonistas y los accionistas. Y como muchos de vosotros sabréis, probablemente la primera vez que se emitieron acciones de alguna empresa en la que estéis invertidos, no seáis directamente vosotros los primeros poseedores de esas acciones. Y esa es otra similitud que tenemos con los bonistas. Tanto los bonos como las acciones se pueden comprar en el mercado secundario. Por otro lado, también cabe aclarar que en el caso de que suban los tipos de interés, haya inflación, ciclos económicos, etcétera, tanto los bonistas como los accionistas se ven perjudicados porque, bueno, puede llegar a afectar literalmente a cómo puede desempeñar la empresa en la que estamos invirtiendo. Y por último, para finalizar más o menos lo que vienen a ser las similitudes, hay que entender que tanto bonistas como accionistas están invirtiendo capital y por lo tanto estiman o pretenden obtener una rentabilidad del mismo. Como he dicho antes, hay una diferencia clave y esencial entre bonistas y accionistas, y es ¿qué pasa si la empresa deja de funcionar? Pues esencialmente estamos en una disyuntiva porque los bonistas tienen vamos a llamarlo de alguna manera, derecho contractual para cobrar primero. Es decir, en el caso de que todo vaya mal y la empresa, bueno, ya sabéis, deje de funcionar, los primeros que van a cobrar para recibir ya sean los intereses o el principal son esencialmente los bonistas. Mientras que los accionistas, que por otro lado también son dueños de la empresa, están al final de la cola en cuanto a reclamos. Y bueno, aquí esencialmente tenemos una diferencia muy grande y muy importante a la hora de valorar cómo vamos a invertir en una empresa. Entonces, ¿por qué podría llegar a ser interesante ser accionista y no bonista si como accionista, en el caso de que todo vaya mal, lo más probable es que no veas un duro? Pues la diferencia secundaria que tenemos que entender es los retornos que esperamos. Es decir, mientras que los bonistas esperan un retorno fijo, es decir, dejan un dinero, esperan los intereses de ese dinero y luego recibir el principal, los accionistas en principio se estima que van a tener un retorno ilimitado porque siempre y cuando la empresa siga creciendo, la empresa va a poder pagar dividendos, va a poder hacer ciertas cosas en las que, vamos a decirlo así, la acción se puede llegar a revalorizar y el beneficio que obtiene el accionista como tal se supone o se entiende que puede llegar a ser infinito. Como sabéis, tengo un diccionario de inversión en el que explico más o menos lo que es un bono, lo que son las acciones y tal, y hay una cosa y otra de las diferencias principales entre bonistas y accionistas, y es que los accionistas como tal, depende de las acciones obviamente, pero tienen derecho a voto. Es decir, en el caso de que haya una junta de directivos y se decidan qué cosas hacer, los accionistas como tal sí tienen derecho a votar y a elegir qué va a hacer la empresa como tal. Pero obviamente, para compensar este derecho que sí que tienen los accionistas, los bonistas lo que hacen normalmente es, dentro de las cláusulas que ponen, es, vamos a decirlo de alguna manera, son cosas que no se pueden hacer, es decir, cláusulas restrictivas, lo que se conocen como covenants. Si estáis familiarizados a este punto, como es lo obvio, lo de riesgo-beneficio, entendéis que el accionista espera más beneficio y por lo tanto está asumiendo un mayor riesgo. Al igual, entendemos que el bonista asume un menor riesgo porque el beneficio esperado es menor y es, dentro de lo que cabe, por así decirlo, más seguro. Para aclarar otras de las diferencias, antes hemos dicho, vale, los bonistas reciben los intereses y reciben el principal. Es decir, los bonistas, dentro de lo que se conoce la inversión, están invirtiendo con una fecha de vencimiento. Es decir, van a invertir cierto dinero
van a pasar 5 años y durante esos 5 años, 10 años o X van a estar recibiendo esos intereses por ese dinero y al final de ese periodo van a recibir el principal. Es decir, los bonistas como tal sí que tienen una fecha límite o existe un momento en el que expira ese contrato. Por otro lado, los accionistas, como es lógico, cuando tú compras acciones puedes mantenerla ya no solo para el resto de tu vida, es que literalmente puedes mantenerla y dejarlas en herencia a tu descendencia. Es decir, la inversión como accionista no tiene límite en el tiempo. Y para acabar con las diferencias, yo creo que hay otro enfoque importante y es entender cuál es la diferencia que hay entre bonistas y accionistas para las empresas. Es decir, aquí hay algo muy clave y es que los bonistas cobran intereses. Y eso hace que cuando tú estás haciendo contabilidad y tal, tú digas, bueno, a mí me están cobrando por este dinero, por lo tanto yo puedo deducirme este dinero porque no es algo que esté llegando a ganar realmente. O sea, yo he pedido dinero, bla, 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 y te lo deduces. Es decir, te reduces ahí en gastos, bla, 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 y tu beneficio es menor. Por lo tanto, tiene un tratamiento fiscal beneficioso para la empresa. Por otro lado, los accionistas pueden cobrar dividendos, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que los dividendos, lo siento, pero eso no se lo puede deducir la empresa, así que en general vamos a entender que los dividendos no son tan atractivos para las empresas como lo pueden llegar a ser pedir una deuda y luego posteriormente desgravarse los intereses de esa deuda. Para finalizar un poco con todo esto, hay que entender varias cosas, que para una empresa, en general, dependiendo qué situaciones, puede ser mucho más atractivo emitir una deuda a través de bonos que diluirse con acciones. Pero este no siempre es el caso y hay que estudiar muy bien cómo funcionan las empresas y qué es más beneficioso para ellos. Por eso, en muchos casos, tenemos que estudiar cómo se comportan esas empresas o el cash flow que tienen para entender si les es beneficioso que estén cogiendo deuda en determinado momento o no, o si puede llegar a ser contraproducente para nosotros como bonistas o accionistas que o emitan deuda o emitan acciones. Y todo esto recordando que además, en el caso de que todo falle y la empresa quiebre, los que primero cobran son los bonistas y los últimos monos son los accionistas. También, si entendéis más o menos cómo está funcionando todo esto y habéis entendido bien los conceptos, podréis llegar a concluir que realmente sí que puede llegar a existir un conflicto de intereses entre los bonistas y los accionistas. Porque mientras que los accionistas pueden decir, vale, sigue emitiendo deuda, sigue creciendo, bla, 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 y eventualmente, si todo va bien, vas a ser muy grande, vas a ser una empresa con muchísimo capital, etcétera, 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 y vas a generar flujos más que suficientes. Eso, por otra parte, a los bonistas no les puede resultar siempre tan interesante porque puede llegar a intuirse que va a estar en una empresa en una situación más delicada y luego posteriormente no puede hacer pago o frente a todos los pagos de la deuda que tiene. Es decir, el riesgo de crédito es mayor y el riesgo de crédito es una de las cosas que los bonistas más tienen en cuenta para invertir dinero en una empresa. Entender estas diferencias y estas similitudes entre bonistas y accionistas nos permitirá a lo largo de nuestra vida como inversores tomar las mejores decisiones para saber cómo invertir en las diferentes empresas que existen. Espero que os haya quedado claro dentro de lo que cabe y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente.